Empezamos esta serie de 3 capítulos analizando la naturaleza y la peculiar personalidad de la moderna corporación empresarial. En el segundo capítulo vimos cómo la corporación extendía su influencia a todas las esferas de la vida. En este último capítulo analizaremos la indiferencia histórica hacia la democracia que ha mostrado la corporación y los riesgos a los que se enfrentan los movimientos antiglobalización al plantar cara a la institución dominante. La corporación, instituciones o psicópatas. Valoración. La posibilidad de que en 2025 2/3 partes de la población mundial no tengan acceso a agua potable ha provocado las primeras confrontaciones por el control del recurso más básico del planeta. Cuando Bolivia intentó refinanciar los servicios públicos del suministro de agua en su tercera ciudad más poblada, el Banco Mundial exigió que se privatizaran. Así es como la corporación Bechtel de San Francisco obtuvo el control de toda el agua de Cochabamba, incluso de la que cae del cielo. Esta ley, este contrato, prohibían a la gente acumular el agua de la lluvia. Por lo tanto, el agua de la lluvia también se privatizaba. La factura de agua le daba un valor legal a la empresa para que pueda apropiarse de su propiedad, de su vivienda, rematando la misma. La gente debía optar por una decisión de comer menos, pagar del agua, pagar por los servicios básicos, dejar de mandar a los niños a la escuela, no asistir a los hospitales y curarse en la propia casa, o en todo caso, gente jubilada, por ejemplo, que tiene una renta muy baja, debería buscar trabajo en las calles. Es el gobierno boliviano que ha obedecido, los mandatos que le ha hecho el Banco Mundial. Pero en última instancia, quienes son los responsables de todo esto son las empresas transnacionales que han ido a intentar lucrar con lo poco que tiene el pueblo cochabambino, han intentado ganar dinero con el poco excedente que pudiera generarse en Cochabamba. Los gobiernos en nuestros países lamentablemente son instrumentos de estas empresas. Con la consigna de "el agua es nuestra, carajo", la gente sale a las calles, sale a los caminos y protesta, ¿no? El precio que pagó este castigado país por los préstamos del Banco Mundial fue la privatización de la industria petrolífera estatal, la de su compañía aérea, de ferrocarril, eléctrica y telefónica. Pero el gobierno no consiguió convencer a los bolivianos de que el agua es una materia prima como cualquier otra. Entonces, ahí sí vimos que el gobierno defendía los intereses de la transnacional Bechtel, porque la gente quería agua, no gases. La gente quería justicia y no balas. Las corporaciones transnacionales tienen una larga y oscura historia de colaboración con regímenes dictatoriales. ¿Es el narcisismo lo que las impulsa a buscar su reflejo en las estructuras jerarquizadas de los regímenes fascistas? Hubo una conexión interesante entre la ascensión del nazismo en Europa y la toma de conciencia respecto al poder de las corporaciones por parte de los movimientos políticamente radicalizados, porque se acabó reconociendo que el fascismo creció en Europa con la ayuda de las grandes corporaciones. Mussolini era muy admirado entre las élites industriales, los empresarios le adoraban, las inversiones se multiplicaron. Curiosamente, cuando Hitler llegó al poder en Alemania ocurrió lo mismo, la inversión en Alemania creció enormemente. Hitler tenía las masas obreras bajo control, se dedicó a deshacerse de los elementos izquierdistas peligrosos, las oportunidades de inversión mejoraron, no había problemas, eran países maravillosos.
Una de las grandes historias del siglo XX que todavía no ha sido contada es la colusión entre las corporaciones, especialmente de Estados Unidos y la Alemania nazi. En primer lugar, las corporaciones estadounidenses ayudaron de forma esencial a reconstruir Alemania, apoyando la primera etapa del régimen nazi. Y luego, cuando estalló la guerra, encontraron la forma de que todo continuara igual. Así, General Motors pudo mantener Opel en funcionamiento. Ford conservó sus negocios. Y una compañía como Coca-Cola, que no pudo mantener Coca-Cola en Alemania, creó Fanta Naranja para los alemanes. Y así es como Coca-Cola consiguió generar ingresos en Alemania. Por eso, cuando bebes Fanta Naranja, estás bebiendo el refresco nazi que fue creado para que Coca-Cola pudiera seguir ganando dinero mientras morían millones de personas. Cuando Hitler alcanzó el poder en 1933, su objetivo era desmantelar y destruir a la comunidad judía. Pero se trataba de una empresa de tal envergadura que para llevarla a cabo necesitaba la ayuda de una computadora, y en 1933 no había computadoras. Lo que existía era el sistema de perforación de tarjetas de IBM, que controlaba y almacenaba información basándose en los agujeros que eran perforados en varias filas y columnas de las tarjetas. Naturalmente no podían comprarse programas de software como hoy. Cada aplicación estaba diseñada a medida y un ingeniero tenía que configurarla personalmente. Fueron las máquinas de IBM y el sistema de tarjetas perforadas los que permitieron que se ejecutara el programa de exterminio ideado por los nazis. Con este sistema, cientos de miles de judíos y de otros enemigos del Reich se vieron obligados a trabajar hasta morir. Dependiendo de su localización y de su capacidad laboral, se fueron moviendo de lugar en lugar hasta acabar convertidos en mano de obra esclava. Todo esto lo facilitaron las máquinas de IBM. Luego está el caso de los campos de concentración, que es un caso muy especial. Millones de personas de todas las religiones, nacionalidades y características pasaron por el sistema de campos de concentración. Había cientos de campos y miles de subcampos. Para dirigirlos se necesitaba un programa de gestión de tráfico descomunal que exigió la existencia de un sistema de IBM en todas las rutas de ferrocarril y en cada campo de concentración. Esta es una típica tarjeta de prisionero. Hay 130.000 de estas tarjetas en el Bundesarchiv de Berlín, y el archivero creía que no tenían ninguna relación con las tarjetas perforadas, pero después de examinarlas con detenimiento, vimos que había pequeñas casillas en las que había que perforar la información. Así que comparamos esa información con la hoja de códigos de los campos de concentración. Y aquí vemos que Auschwitz es 1, Buchenwald es 2 y Dachau es 3. Y por cierto no es 3, sino 003. ¿Y qué tipo de prisioneros eran esos? El 2 podía ser un testigo de Jehová y el 3 un homosexual. El 6 era un comunista y el 8 un judío. ¿Y cuál era su estatus en estos campos de concentración? 1 significaba liberado, 2 trasladado, 4 ejecutado. El 5 se había suicidado y el 6, el código 6 era Sonderbehandlung, tratamiento especial, lo que significaba la cámara de gas o a veces una bala. Perforaban ese número. El material estaba tabulado, las máquinas estaban listas. Naturalmente había que imprimir millones de tarjetas perforadas, e IBM las imprimió en exclusiva. Y los beneficios fueron recuperados justo después de la guerra. Creo que esa acusación en concreto ha resultado seriamente desacreditada como acusación fundada. El hecho de que utilizaran un equipamiento determinado está comprobado, pero no está claro cómo consiguieron ese equipamiento, cuánta cooperación tuvieron y la existencia de cualquier tipo de colusión. Hay quien está intentando conectar puntos que no están conectados, y creo que esa es la parte que está desacreditada. Generalmente una empresa vende ordenadores, pero cada cliente los utiliza de una forma muy distinta. Y uno siempre espera que se utilicen de la forma más positiva posible. Y si descubres que no están siendo utilizados de forma positiva, lo normal es dejar de apoyar ese tipo de utilización. Pero ¿sabes siempre cómo se utilizan? ¿Puedes saberlo en todas ocasiones? ¿Puedes descubrirlo siempre?
Naturalmente, IBM afirma que no tenía ningún control sobre su filial alemana, pero el 9 de octubre de 1941 se escribió una carta directamente a Thomas J. Watson en la que se referían todo tipo de detalles sobre las actividades de la filial alemana de IBM. No les vendieron ninguna de esas máquinas, todas fueron cedidas por IBM, y su mantenimiento se realizaba sobre el terreno una vez al mes, incluso cuando estaban en campos de concentración como Dachau o Buchenwald. Este es un contrato típico entre IBM y el Tercer Reich, redactado en 1942. El contrato no es con una filial de IBM en Holanda ni con la filial alemana, es con la corporación IBM en Nueva York. Verá, la verdad es que conozco esa historia. He hablado de ella más de una vez con el viejo señor Watson. Y yo estuve allí en aquellos años. No estoy diciendo que el señor Watson no supiera que el gobierno alemán utilizaba tarjetas perforadas. Es probable que lo supiera. Después de todo, tenía muy pocos clientes. Watson no quería hacerlo, pero no porque pensara que fuera o dejara de ser inmoral, sino porque Watson, que tenía un fino olfato para las relaciones públicas, pensaba que era arriesgado. No debería sorprendernos que la sed de hacer negocios de la corporación prime sobre su lealtad a una bandera. Un reciente informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos revela que solo en una semana 57 corporaciones estadounidenses fueron multadas por comerciar con enemigos oficiales de Estados Unidos, incluyendo terroristas, dictadores y regímenes despóticos. You can roughly locate any community somewhere along a scale running all the way from democracy to despotism. This man makes it his job to study these things. Well, for one thing, avoid the comfortable idea that the mere form of government can of itself safeguard a nation against despotism. Para los grandes negocios, el despotismo era con frecuencia una herramienta útil para asegurar los mercados extranjeros y conseguir beneficios. Este es uno de los oficiales más condecorados del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, el general Smedley Darlington Butler. Ayudó a pacificar México para las compañías petroleras norteamericanas, Haití y Cuba para el Banco National City, Nicaragua para la Brown Brothers Brokerage, la República Dominicana para los intereses de las compañías azucareras, Honduras para los intereses de las compañías frutícolas norteamericanas y China para la Standard Oil. Los servicios del general Butler también fueron solicitados en su propio país en los años 30, cuando el presidente Franklin Delano Roosevelt buscó aliviar la miseria de la Gran Depresión por medio de la creación de empresas públicas y la regulación de las corporaciones. More power to you, President Roosevelt. The entire country's behind you, thrilled with hope and patriotism. Pero no todo el país apoyaba al populista presidente. Grandes partes de la élite corporativa despreciaban los valores del nuevo acuerdo de Roosevelt. Así, en 1934, un grupo de conspiradores intentó involucrar al general Butler en un acto de traición. The plan as outlined to me was to form an organization of veterans, to use as a bluff or as a club at least, to intimidate the government. Pero los conspiradores corporativos habían elegido al hombre equivocado. Butler estaba cansado de ser lo que él denominaba un gángster del capitalismo. I appeared before the Congressional Committee, the highest representation of the American people, under subpoena to tell what I knew of activities, which I believe might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship. The upshot of the whole thing was that I was supposed to lead an organization of 500,000 men, which would be able to take over the functions of government. Un comité del Congreso encontró pruebas de un plan para derribar a Roosevelt. Según Butler, la conspiración incluía a representantes de algunas de las principales corporaciones estadounidenses, entre ellas JP Morgan, DuPont y Goodyear Tire. Como sabe el actual presidente de Goodyear Tire, las corporaciones ya no necesitan dar un golpe de Estado para controlar un gobierno. Las corporaciones se han hecho globales.
Y al ser globales, los gobiernos han perdido algo de control sobre ellas. Independientemente de que una corporación pueda ser de fiar o no, los gobiernos de hoy no tienen sobre las corporaciones ni el poder que tenían antes, ni la influencia que tenían hace 50 o 60 años. Y ese es un gran cambio. Ahora los gobiernos han perdido mucho poder comparado con el que tenían antes. El capitalismo de hoy manda en las altas esferas y ha desplazado a la política y a los políticos de los centros de poder. Los capitalistas son los nuevos sumos sacerdotes y los oligarcas reinantes de nuestro sistema. Así, el capitalismo y sus principales protagonistas, los consejeros delegados de las corporaciones, han ganado un poder y una influencia sin precedentes. Con esto no quiero negar la importancia de gobiernos y políticos, pero ellos son los nuevos sumos sacerdotes. En 1998 fui invitado a Washington para asistir a una reunión organizada por una agencia de seguridad nacional llamada el Consorcio del Pensamiento Crítico. Recuerdo que entré en una sala y al echar un vistazo a la gente que estaba allí, vi que en una parte de la sala estaba la CIA, la NSA, la DEA, el FBI, aduanas y el servicio secreto. Y en la otra parte estaban Coca-Cola, Mobil Oil, GTE y Kodak. Y recuerdo que pensé, en estos momentos estoy en el epicentro de la industria de inteligencia. Esta es la realidad. Aquí es donde estamos. No es que la línea se esté difuminando. La línea ha desaparecido. Aquel era un ejemplo ilustrativo de cómo las corporaciones y el gobierno se consultaban mutuamente y trabajaban en colaboración. Mientras 34 países del hemisferio occidental se reunían para llegar a un acuerdo comercial de largo alcance que pusiera las bases para la privatización de todos los recursos y servicios imaginables, miles de personas pertenecientes a cientos de organizaciones antiglobalización manifestaron su oposición en las calles. Los principales empresarios de Canadá y sus representantes comerciales no prestan atención al descontento de la calle. Para ellos, los 800 millones de habitantes de América hablan con una sola voz. Truth, justice, wisdom, and all those things. I was looking yesterday at the statements at the inauguration, the opening ceremony. What an extraordinary progress over the last 15 years. Absolutely. When you heard such a common language. A common language. Yes, and from the most developed to the least, it was extraordinary that now that we see the benefits of trade, more and more people want to buy it. Absolutely. Because we do realize that it helps everyone, from the poorer to the better off. So a lot of these countries are not saying we want to get off; they want to get on. Exactly. So no one wants out. Everyone wants in. Yeah. Anyway, well done. So, thank you. Félicitations. So far, so good. Good. I'm inside and this is all outside, so that's the way it is. So, what do you think when you look at all this? Well, it's. I mean, I think it's too bad that this has erupted. Merci. ¿Deberían exigirse ciertas responsabilidades?
Sí. Y creo que la comunidad empresarial es consciente de ello. Pero esa responsabilidad está en el mercado, la tienen los accionistas. Las empresas proyectan una imagen pública y la opinión pública la percibe. Si las empresas no hacen lo que deben hacer, el mercado las castigará. Y eso es algo que ninguna empresa desea. No confíe en el gobierno, intente crear estructuras e incentivos, intente incentivar al mercado para que las corporaciones hagan lo que tienen que hacer. Hay un nuevo mercado. Esos jóvenes no han salido a la calle porque el gobierno les esté apuntando a la cabeza con una pistola o porque hayan leído un libro sobre meditación trascendental y moralidad global. My inner voice says honor my inner child. Mine says love everyone. My inner voice says I like a Wendy's bacon mushroom melt. Están ahí porque entienden que el mercado necesita que estén ahí. Saben que estar ahí tiene ventajas competitivas. Boy, talk about inner peace. Soy receptivo a vuestras preocupaciones. Me preocupa el clima, me preocupa la contaminación. No tengo todas las respuestas a esos problemas, pero estamos preparados para trabajar con vosotros, con la sociedad, con las ONGs, con los gobiernos para afrontar esos problemas. Recuperad la confianza para poder llegar a una nueva clase de colaboración. Y entonces la meta definitiva será convertirnos en una corporación que os guste. He believes that almost half our energy could one day come from renewable sources. He's been called a dreamer and a crank. And I've been called a hippie. And more recently, a project manager for Shell. Muchas veces me pregunto por qué tantas empresas abogan por la responsabilidad social, por la responsabilidad social corporativa. No estoy seguro de que sea porque quieran ser empresas responsables, con todo lo que ello supone, sino porque quieren ser identificadas como tales y considerarse empresas responsables. Pero ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Es mejor que sigan esa política a que no la sigan. Es preferible que hagan profesión pública de su responsabilidad social a que no la hagan. La responsabilidad social no supone un gran cambio, porque es una táctica voluntaria. Es una táctica, una reacción a unas determinadas condiciones de mercado que existen ahora. Y cuando la corporación interprete el mercado de otra forma, volverá sobre sus pasos. Un día ves a Bambi y al día siguiente ves a Godzilla. ¿Cómo definimos la responsabilidad social? ¿Cómo van a ser las corporaciones quienes decidan lo que es la responsabilidad social? Eso no es asunto suyo. No es eso lo que sus accionistas les piden que hagan. Por eso creo que se escapa a su ámbito de actuación y sin duda no es democrático. La única corporación responsable es una corporación subordinada, una cuyos dirigentes acepten órdenes de una institución política en lugar de dirigirla. Me da igual cuál es el nivel aceptable de emisiones que el presidente de General Motors cree que debe salir de los tubos de escape de los coches de General Motors. Es posible que tenga muchos científicos y que él sea una buena persona, pero yo no le he elegido para nada. No tiene ninguna autoridad para hablar en mi nombre. Esas son decisiones que deben tomar los gobiernos y no las corporaciones. Y es muy peligroso, es muy engañoso decir, ¿por qué no tenemos un rey filósofo como consejero delegado para que decida? Dejemos que decida él, dejemos que decida el gran líder. La historia ha sido muy dura con esa sugerencia. Y la historia te dice que el poder no rinde cuentas a nadie. Y ese no es un poder que podamos tolerar en este mundo. Si llevamos esto a sus conclusiones lógicas, obtendríamos la imagen de que estamos al final del mundo, rodeados de oscuridad. Tendríamos todos lavado el cerebro y careceríamos de espacio para movernos. Y no creo que hayamos llegado todavía a ese punto. Y creo que es muy importante que no exageremos el caso y que admitamos que hay quiebras y fisuras en las estructuras de todas estas corporaciones. A veces, cuando una corporación se concentra en un proyecto en concreto, miran hacia otro lado mientras suceden un montón de cosas interesantes en la esquina. En todos los periodos de la historia en los que se ha puesto en evidencia la injusticia, basada en falsedades, basada en el arrebatamiento del derecho y de la libertad de la gente a vivir y sobrevivir con dignidad, se han vuelto las tornas.
Creo que es demasiado simple decir, deshagámonos de todas las corporaciones. Así se solucionarán los problemas del mundo. Hay cosas que pueden hacerse, pero parece que solo pueden hacerse cuando la gente se organiza y se siente, al menos en parte, motivada por la búsqueda de beneficios. Por eso, en mi opinión, esto es cuestión de tendencias que se han escapado a nuestro control o de influencias que han ido más allá de las fronteras de lo legítimo. La clave son las relaciones entre los seres humanos y nuestras instituciones. Creo que el gobierno debería controlar estrechamente a esas corporaciones, vigilar su comportamiento y decirles qué es lo que pueden hacer. Y la gente diría, bueno, ese es un gobierno distinto. Esas compañías deberían ser más democráticas, toda la economía debería ser más democrática. Tú y yo deberíamos tener algo que decir sobre lo que está pasando, pero nuestra opinión cuenta muy poco o nada. Las estructuras de la economía transnacional están funcionando y están teniendo efectos positivos y negativos en todo el mundo. Muchos efectos negativos, sin duda, pero no creo que la cuestión más importante sea considerar si esos efectos son positivos o negativos. La cuestión más importante es cómo hacemos que sean democráticamente responsables, ya que solo así podremos evaluar su bondad o maldad. Well, a group in Arcata is speaking out against corporate power, and it's asking for your support. The group, called Citizens Concerned About Corporations, is organizing a signature drive to get an initiative on the November ballot. The initiative would require the city of Arcata to host 2 town hall meetings in which participants would discuss large corporations' power structure. It would also require the city to form a committee to advise leaders about corporate policies. I can't think of a better place to be. If this many people around the country would do this instead of watching Super Bowl Sunday, our nation would be controlled by the people, not by the corporations. Corporations are not accountable to the democratic process. That's what this is about. I don't want to make decisions about everything that goes on in their corporation, but I do have a strong belief that they need to be held accountable to us. This is our place to live. This is our place. As I understand Measure F would be to stop in some way, shape, or form, not necessarily punitive, the activities of corporations that cause harm to the citizens of Arcata and the environment that we depend on for life. The problem is the huge corporations that are not here. One of the things that was talked about here is harm. And the question I have for those people is, who determines what harm is? You can have a corporation that obeys every law of the land and can still be producing harm. My question is, can it be done differently? What are we afraid of? I mean, are all the businesses going to leave Arcata? I don't think so. And if they did, we'd deal with it, or we'd figure it out, or we'd do something different. We're creative people. I just don't see why we're afraid. The path we're on that Measure F would lead to is the road to serfdom. If you think it's tough making a decision where to buy your stuff today, how tough do you think it is when there's only one provider, and it's the state? And by the way, you don't get to have this little democracy forum in those communities either. This issue that we are in some way proposing central government control or socialism really is absurd. What we're proposing is democratic authority over corporations. I think the better way is a boycott. If we don't like, a certain product, if we don't like Pepsi-Cola or Bank of America, or if you don't like what they do, don't use them. That's the way I see the, people's power is. You have a lot more money than me. You have more votes than I do. If we use the model of boycott and voting with your dollars, that's an undemocratic situation. People that say they fear their government, I really hope that they understand that they're allowed to participate in their government. They're not allowed to participate in anything that corporations do. So don't fear the government. Help it be the government that you won't fear. This is beyond my wildest dreams. To see people talking to each other as if there's something we could do, as if we could figure something out, No more chain restaurants in Arcata after a long-awaited decision by the city. Los municipios de Licking y Porter, Pensilvania,
hicieron historia al adoptar ordenanzas que eliminan la capacidad de las corporaciones para exigir derechos constitucionales como persona. Sabemos lo que necesitamos. Solo hay que dar una serie de pasos sencillos. Lo que no hay es voluntad política. We can change the government. That's the only way we're going to redesign, rethink, reconstitute what capital and property can do. Lo que tenemos que hacer es analizar las raíces de la estructura legal que creó esta bestia. Y tenemos que pensar cómo podemos conseguir que sean responsables de lo que hacen. No están talladas en piedra. Podemos desmantelarlas. De hecho, la mayoría de los estados tienen leyes que exigen que sean desmantelados. For too long now, giant corporations have been allowed to undermine democracy here in the United States and all over the world. But today, the National Lawyers Guild and 29 other groups and individuals are fighting back. We are calling upon State Attorney General Dan Lundgren to comply with California law and to revoke the corporate charter of the Union Oil Company of California for its repeated and grievous offenses. We have amidst us giant corporations who are repeat offenders year after year, decade after decade. This is a statute that is well known. It has been used. It can be used. What this will mean is the dissolution of the Union Oil Company of California, the sale of its assets under careful court orders to others who will carry on in the public interest. This is nothing more than just a smear campaign. This company has been part of California's economy for over 100 years, thousands of jobs. Doesn't mean it's never made any mistakes, paid for those mistakes, but this demonizing of a company, I think I'm in a time warp or something, that I fell asleep and I woke up 50 years ago when we heard that kind of rhetoric. Well, we have a very, very broad set of people angry, very angry at this corporation. People from the left of the spectrum who don't produce anything except hot air. From its complicity in unspeakable human rights violations overseas against women, gays, laborers, and indigenous peoples, to its efforts to subvert U.S. foreign policy and deceive the courts, the public, and its own stockholders, Unocal is emblematic of corporate abuse and corporate power run amok. Extending a business deal with Burma Army is immoral. It prolongs the Iron Rule in Burma. The pipeline Unocal is building in Burma is vital for survival, cash-strapped army. Unocal cannot do business in Burma without supporting that hopeless regime. El fiscal general de California se negó a revocar la carta corporativa de Unocal, pero reconoció que estaba capacitado para poder hacerlo. Recientemente, el fiscal general de Nueva York revocó las cartas de dos supuestas organizaciones de investigación que él describió como ganchos de la industria tabaquera. El comercio y el gobierno no son instituciones primarias, sino secundarias. Ambas derivan de la institución primaria, que es la cultura en la que vive la gente. Llegar a comprender esto es la clave de este debate acerca de la globalización. Si podemos empezar a restablecer la cultura como el centro en el que reside el poder de la gente, entonces las corporaciones tendrán un rol que desempeñar y habrá un rol para el gobierno, pero esos roles tendrán que tener en cuenta y no dominar el lugar en el que la gente cuenta su historia y en el que vive según los valores de su comunidad. Mi maldición ha sido que al hacer estas películas documentales he comprobado que pueden provocar un cambio. Así que estoy obligado a seguir haciéndolas. Ese soy yo haciéndoselo pasar mal a las grandes corporaciones. Pero en Navidad dejo de lado mis diferencias y felicito las fiestas a las grandes empresas. En este caso, a las compañías tabaqueras. En la horrible verdad, salía una persona cuya compañía del seguro sanitario se negaba a pagarle un trasplante de páncreas. Aunque estaba claro que tenían que pagárselo, no pensaban hacerlo, iban a dejar que muriera. Nosotros nos presentamos con las cámaras y preparamos el ensayo del funeral ante la sede central de esa corporación. He was a great guy, he had a lot of integrity, a rich sense of humor. And in fact, I remember something that he often used to say.
was he used to say? Just want a pancreas. He used to say, I just want a pancreas. Y en cuestión de 3 días, la empresa cambia de opinión y dice, muy bien, le pagaremos el trasplante. Lo que significa que hay personas que viven gracias a este tipo de trabajo. Fui a Littleton, Colorado, donde se produjo el tiroteo de Columbine. Y cuando llegué me enteré de cuál es el principal trabajo de los padres de los chicos que estudiaban en el instituto de Columbine. La mayoría de la población de Littleton, Colorado, trabaja para Lockheed Martin fabricando armas de destrucción masiva. Pero ellos no ven la relación que hay entre lo que hacen para ganarse la vida y lo que hacen sus hijos en la escuela, o lo que hacían en la escuela. Estaba pensando en ellos cuando caí en la cuenta, y así se lo dije a mi esposa, que los dos éramos hijos de trabajadores de la industria automovilística de Flint, Michigan. Y no había nadie en Flint, incluyéndonos a nosotros, que se detuviera a pensar que lo que hacíamos para ganarnos la vida, fabricar automóviles, es probablemente el principal motivo por el que se van a derretir los casquetes polares y terminar con la civilización tal y como la conocemos ahora. La gente piensa, trabajo en una línea de montaje fabricando coches. Lo que hago es bueno para la gente y para la sociedad. Los coches permiten que la gente se traslade de un lugar a otro, pero nunca pensamos de un modo más amplio en la responsabilidad de lo que hacemos. En última instancia, nosotros, como individuos, tenemos que aceptar la responsabilidad de nuestras acciones colectivas y el daño global que provocan en nuestro mundo. Podemos utilizar muchas herramientas para recuperar la comunidad, pero lo importante no son las herramientas. Existen los litigios, la legislación, incluso la acción directa. Está la educación, el boicot, las inversiones sociales. Hay muchas formas de enfrentarse al poder de las corporaciones, pero en el análisis final lo que de verdad importa es la visión. Tienes que tener una alternativa mejor. No seremos capaces de detener esta destrucción hasta que no redefinamos nuestra relación con la naturaleza. Hemos concedido demasiado poder a esas corporaciones transnacionales, a las instituciones internacionales que las sirven y los gobiernos no democráticos que tenemos. Una de las cosas de las que hablamos es de la importancia de vernos a nosotros mismos como parte del mundo natural, no separados de él. Do I know you well enough to call you fellow plunderers? There is not an industrial company on earth, not an institution of any kind, not mine, not yours, not anyone's, that is sustainable. I stand convicted by me, myself alone, not by anyone else, as a plunderer of the earth, but not by our civilization's definition. By our civilization's definition, I'm a captain of industry, in the eyes of many a kind of modern-day hero, but really, the first industrial revolution is flawed, it is not working, it is unsustainable, it is the mistake. And we must move on to another and better industrial revolution and get it right this time. Cuando pienso en cómo podría ser visualizado una organización de gente comprometida en conseguir un objetivo, y ese objetivo es no causar daño, veo a una empresa que ha cortado el cordón umbilical que le unía a la Tierra para extraer sus materias primas. Utiliza materias primas que ya han sido extraídas de la mina y las utiliza una y otra vez, utilizando en ese proceso energías renovables. What progress have we made? From 1995 to 1996, our sales increased by $200 million. The amount of material that we extracted from the earth to feed our factories was essentially the same 1.2 billion pounds as in 1995. In other words, the $200 million of incremental sales came with no additional extracted throughput. That is, at practically no additional cost to Earth. It is perhaps the first
$200 million of truly sustainable business in the history of industry. Ese es nuestro plan. Nuestro plan sigue siendo escalar el monte Sostenibilidad. Esa montaña es más alta que el Everest, infinitamente más alta que el Everest, mucho más difícil de escalar. En su cumbre no hay huellas de pisadas, pero antes de morir, quiero llegar a esa cumbre y otear el horizonte desde allí. 3.000 millones de personas siguen viviendo en la pobreza, y la mitad de esos pobres son niños. El capitalismo lo está haciendo bien, pero se está olvidando de mucha gente. Y creo que debemos preocuparnos de que la distancia entre pobres y ricos no aumente. El capitalismo siempre planta su pie en alguna parte. Y podemos hacerle responsable de lo que sucede en ese lugar si estamos preparados para ello. Me gustaría que los trabajadores de esas corporaciones tuvieran algo que decir respecto a lo que está ocurriendo, que tuvieran una estructura más democrática y que no fuera solo el Consejo de Administración o un par de ejecutivos quienes decidan. Estábamos en Honduras y algunas trabajadoras jóvenes que sabían cuál era el objeto de nuestra visita se acercaron a nosotros. Nos dijeron que las condiciones de trabajo en su fábrica eran horribles y que querían reunirse con nosotros. A nosotros nos pareció bien, pero en un país en vías de desarrollo no puedes presentarte con un cuaderno de notas en una fábrica y ponerte a entrevistar a los trabajadores. Hay matones, espías, está la policía militar. Hay que hacerlo todo de forma clandestina. Entonces les dije, seguid esta carretera y a 100 metros hay una taberna, allí nos reuniremos. Estábamos a punto de empezar cuando aparecieron 3 individuos con pinta de duros. La empresa se había enterado de nuestra reunión y había enviado unos espías. Entonces las mujeres dicen que no podríamos reunirnos, que teníamos que cancelar la reunión porque el jefe iba a enterarse de todo y que iban a quedarse sin trabajo o algo peor. Obviamente la reunión no se celebró, pero aquellas jóvenes eran muy inteligentes. Mientras iban saliendo sin que les vieran los espías, empezaron a poner la mano debajo de la mesa. Yo también puse mi mano debajo de la mesa y ellas empezaron a darme resguardos de nóminas para que supiéramos quiénes eran, cuánto cobraban y las etiquetas que hacían en su fábrica, para que supiéramos para quién trabajaban. Cuando se fueron saqué la mano de debajo de la mesa y en la palma de mi mano estaba la cara de Kathie Lee Gifford. Pero lo más interesante es lo que pone en la etiqueta. Una parte de los beneficios por la venta de esta prenda serán donados a varias organizaciones benéficas infantiles. Es conmovedor, te llega al corazón. Walmart y la señora Gifford te están diciendo que si compras estos pantalones ayudarás a los niños. El problema es que las chicas que nos dieron esta etiqueta tenían 13 años. Por cierto, la señora Gifford me ha prohibido hablar de ella, pero no puedo evitarlo, así que he hecho una ampliación y la llevo conmigo. Al principio, Walmart y Kathie Lee Gifford me dijeron ¿por qué debemos creerle cuando nos dice que trabajan niños en esa fábrica? Lo que no les dijimos es que Wendy Díaz, aparece aquí en el centro de esta foto, estaba en un avión con destino a Estados Unidos. Esta es Wendy Díaz. Wendy llega a Estados Unidos, es imparable. Kathie Lee Gifford le pidió disculpas a Wendy Díaz. Fue lo más increíble que he visto en mi vida. Esa poderosa dama se inclina hacia Wendy y le dice, Wendy, créeme, por favor, yo no sabía que trabajarais en esas condiciones y ahora que lo sé voy a trabajar contigo, voy a trabajar con esa otra gente y esto no volverá a suceder. Y esa noche firmamos un acuerdo con Kathie Lee Gifford. En lo referente a Walmart y a Kathie Lee, todo giraba en torno a las condiciones de trabajo de esas fábricas. Pero como este tema salió en televisión durante semanas, el incidente con Kathie Lee Gifford llevó la polémica de esas fábricas en las que se explota a los niños hasta el último rincón del país. Y después de eso no hay una sola persona en este país que no haya oído hablar de la explotación infantil ni de los salarios de miseria que cobran. Y estamos preparando una campaña. Si las marcas están protegidas, también deberían estarlo los niños de 16 años que trabajan para esas marcas. Me parece perfecto que la marca esté protegida por las leyes de la propiedad intelectual o por la Organización Mundial del Comercio, pero esos chicos de 16 años tienen que estar tan protegidos como las marcas. Varios años después de la controversia con Walmart, los bolsos de Kathie Lee los seguían haciendo trabajadores chinos que cobraban 2,5 céntimos a la hora.
Presionada por el Comité Nacional de Trabajo, la empresa Gap permitió la supervisión independiente de sus fábricas en El Salvador, convirtiéndose así en la primera corporación transnacional en permitirlo. Debemos dejar claro que hay ciertas cosas que no deberían poder comprarse ni venderse. No todo tiene un precio. El ser humano no tiene un precio. Lo hicimos en su momento y se llamó esclavitud. Y el mercado no se desplomó un día. Nadie dijo, vendamos a los esclavos, abandonemos este negocio. Fue necesario un inmenso movimiento social mundial para lograr la abolición del comercio de esclavos y finalmente de la esclavitud. ¿Y qué es lo que hicimos? Sacamos una materia prima, el ser humano, del mercado, porque dijimos que había una orden moral. Y eso es más importante que los mercados. Empecé esta fase de mi vida en 1987. Mi sensibilidad respecto a este tema nació cuando las propias grandes corporaciones nos dijeron que para finales del siglo XX, 5 empresas controlarían nuestros alimentos y nuestra salud por medio de patentes, ingeniería genética y fusiones corporativas. En la ronda Uruguay del Tratado del GATT, los derechos de propiedad intelectual y las patentes se convirtieron en objetos de comercio mundial. Fue entonces cuando decidí que era en esto en lo que debía trabajar porque afectaba la fibra más importante de nuestra existencia moral. A lo largo de esta última época hemos ido ganando terreno. Y cuando digo hemos, me refiero a la gente normal comprometida con el bienestar de toda la humanidad. A todas las personas independientemente de su género, clase, raza y religión. A todas las especies del planeta. Entre todos conseguimos llevar a los tribunales al país más poderoso del mundo y a una de las compañías químicas más grandes del planeta por el caso de NIM. Y ganamos el caso. La patente concedida a NIM por W.R. Grace y el gobierno de Estados Unidos fue revocada en el juicio que planteamos junto a los verdes del Parlamento Europeo y el Movimiento Internacional de Agricultura Orgánica. Ganamos porque trabajamos juntos. Hemos anulado casi el 99% de la patente para el arroz basmati de Raistec. Una vez más, lo conseguimos porque trabajamos como si fuéramos una coalición internacional. Mujeres mayores en Texas, científicos en la India, sentadas de activistas en Vancouver organizadas por un pequeño grupo de acción basmati. Cuando los países desafían el ADPIC y piden la revisión y el cambio del acuerdo, utilizan el lenguaje de la biopiratería. Conseguimos que los países del tercer mundo dejaran de ser considerados piratas y demostramos que los piratas eran las corporaciones. A Gandhi no le costó mucho trabajo luchar contra las leyes de la sal de los británicos. Cuando los británicos decidieron que la mejor forma de potenciar su ejército y su policía era crear un impuesto que gravara la sal. Y todo lo que hizo Gandhi fue ir a la playa, recoger sal y decir, la naturaleza nos da la sal gratis, la necesitamos y siempre la hemos hecho nosotros. No acataremos sus leyes y continuaremos haciendo sal. Pues bien, durante la última década hemos tenido un compromiso similar en la India. Lo llamaremos el Bir Satyagraha. Según este compromiso nos negamos a cumplir cualquier ley que declare ilegal salvar semillas. Nos comprometemos a no cumplir la ley porque salvar semillas es una obligación con la tierra y con las generaciones futuras. Pensábamos que sería realmente un acto simbólico, pero es más que simbólico. Se está convirtiendo en una opción de supervivencia. Los campesinos que cultivan sus propias semillas, que salvan sus propias semillas y no compran pesticidas, consiguen 3 veces más ingresos que los campesinos que dependen de las compañías químicas, que dependen de Monsanto o Cargill. Hemos conseguido crear alternativas que funcionan para la gente. ¿No deberíamos empezar por reexaminar cuál es el objetivo de esta empresa? Y si la respuesta continúa siendo la búsqueda de beneficios y la ganancia de los accionistas, la respuesta no será lo suficientemente satisfactoria. Hay un viejo chiste muy bueno. 2 economistas están mirando un puñado de fórmulas escritas en una pizarra y uno de ellos dice, ¿sabes? Creo que este modelo funcionaría mejor si excluyéramos a las personas. A los economistas, especialmente a los de derechas, les gusta decir que hay un modelo de comportamiento racional de interés personal que define a la raza humana, al deseo humano. Pero naturalmente lo que ellos no pueden tolerar en ese modelo es una desviación de lo que ellos denominan interés personal racional, algo que
sucede constantemente. Tenemos que complicar el modelo. Puede haber otras acciones dirigidas cuya fuerza motriz no sea el interés personal, el sacrificio, por ejemplo, o la minimización del beneficio a cambio de algún otro valor. Y claro, todo eso no supone una noticia para ningún ser humano, pero sí es noticia para muchos economistas porque no es esa la forma en la que han concebido el mundo. Deberíamos tomarnos nuestro tiempo y fomentar esa discrepancia porque es la clave para reconstruir la imagen de forma que resulte más rica y humana. Tenemos que deshacer muchas cosas para poder ser lo suficientemente inteligentes como para estar en condiciones de realizar este trabajo realmente peligroso, arriesgado y difícil de la mejor forma que podamos hacerlo. Y eso significa que la gente debe unirse y aprender un montón de cosas que ahora ignoramos y que han sido eliminadas de nuestra cultura y de nuestra mente. Eso es para mí lo más excitante de todo. Y está sucediendo. Sucede en todo el mundo. Estas son las imágenes que reflejan definitivamente la situación que vivió Cochabamba durante la jornada de este viernes. Prácticamente estuvo sitiada. Policías del departamento... Bolivia estaba decidida a defender el derecho de la corporación Bechtel a cobrar a familias que vivían con poco más de €1,50 al día, una cuarta parte de sus ingresos por el agua que consumían. Cuanto más crecía la resistencia popular al programa de privatización del agua, más violenta se hizo la protesta. Fui detenido delante de mi familia, fui maltratado. Además, tuvieron una tortura de carácter psicológica y nos condujeron, además, enmanillados, vendados, hasta un lugar remoto, a una unidad militar allá en la frontera con el Brasil. Y por eso vieron centenares de heridos jóvenes que a sus 16, 17 años perdieron brazos, perdieron piernas, quedaron paralíticos, quedaron lesionados de la cabeza de por vida y murió Víctor Hugo Daza. En un principio yo me preocupaba por mi familia, pero mi familia está preparada para cualquier eventualidad y yo mismo estoy preparado para aquello y he perdido el miedo como el pueblo ha perdido. No tengo miedo a morir, pero sí quisiera vivir un tiempo más para poder seguir peleando. En cierto momento de la lucha, en el momento más culminante, el ejército se acuarteló. La policía también no salió de su cuartel, los congresistas desaparecieron, el gobernador se ocultó, denunció el gobernador, no había autoridad legal, la única autoridad legítima era el pueblo que estaba en un cabildo, que estaba en la plaza y que tomaba las decisiones en grandes asambleas y al final decidió sobre el agua. Y creo que la gente, los jóvenes y los viejos de mucho tiempo pudimos saborear, digamos, pudimos saciarnos de esa sed de democracia. ¡Y así lo hemos conseguido, compañeros! Hemos heredado una empresa, como toda empresa pública, con problemas técnicos, con problemas financieros, con problemas legales y con problemas administrativos. Nos estamos enfrentando. Porque si demostramos que es la gente sencilla y trabajadora la que puede dar solución a sus problemas, podemos estar a las puertas de pedir de que todo aquello que se privatizó, todo aquello que se vendió, todo aquello que está en manos de las corporaciones, vuelvan a las manos de la población. A través de un tribunal secreto del Banco Mundial, Bechtel pidió 20 millones de euros en compensación por sus pérdidas en Bolivia. La victoria sobre Bechtel costó 6 muertos y 175 heridos, incluyendo 2 niños a los que el gas lacrimógeno dejó ciegos. Inspirados por el ejemplo de Bolivia, movimientos populares de todo el mundo continúan resistiéndose con éxito a programas de privatización del agua.
A veces me sorprende lo eficaces que podemos llegar a ser. Después de derrotar a Gap, pasé por delante de una de sus tiendas y pensé, Dios mío, hay alrededor de 2000 tiendas de estas por todo el país. Mira todo ese cemento, ese cristal, todos esos dependientes, esa ropa, ese poder. Pero aún así puedes influir en esas corporaciones. Lo que haces puede afectarles. Yo creo que sí se están ganando pequeñas batallas en el mundo, pero yo creo que la gente está perdiendo la guerra. En eso sí, yo veo el futuro, el presente y el futuro para nuestros hijos muy oscuro. Pero confío en la capacidad de reflexión, en la capacidad de indignación y en la capacidad de rebelión de la gente. A 15 compañías les gustaría controlar las condiciones de nuestra vida. Y millones de personas están diciendo no solo que no les necesitamos, sino que nosotros podemos hacerlo mejor que ellos. Vamos a crear sistemas que alimentan a la Tierra y alimentan a los seres humanos. Y no se trata de experimentos marginales, son los pilares de un gran número de comunidades repartidas por todo el mundo. Ahí es donde está el futuro. Yo no creí que íbamos a ganar, yo no pensé que la empresa se iba a ir. Para mí era imposible. Y muchos opinaban así. Entonces era una angustia en mi pecho de expresar algo que yo no creía. Y ahí aprendí una lección muy importante, de que uno no puede desconfiar en la capacidad del pueblo. Un eslogan que siempre yo había repetido en las marchas, de que el pueblo unido jamás será vencido. Y ver eso para mi pueblo, muy grandioso. Siempre he considerado muy irónico que yo sea capaz de hacer todo esto. Salgo en la televisión. Mis películas son distribuidas por estudios propiedad de grandes corporaciones. ¿Por qué me hacen publicidad cuando me estoy oponiendo a todo lo que ellos representan? Porque yo dedico mi tiempo y mi dinero a oponerme a lo que ellos creen. Y la razón es que ellos no creen en nada. Me hacen publicidad porque saben que hay millones de personas que quieren ver mis películas o que quieren verme en televisión y saben que ganan dinero con ello. Y yo he podido hacer lo que me he propuesto porque me estoy aprovechando de una gran debilidad del capitalismo, la debilidad de la codicia. Se dice que un rico te vendería hasta la cuerda con la que va a colgarse si creyera que iba a ganar dinero con ello. Pues bien, yo soy esa cuerda. Espero, soy parte de esa cuerda. Y también creen que cuando la gente ve las cosas que hago, o ve este documental o lo que sea, bueno, creen que la gente verá esas películas y no hará nada porque ellos han hecho un trabajo excelente a la hora de dormir su conciencia y anularles como personas. La gente no se sentirá aludida y no se levantará del sofá para emprender una acción política. Están convencidos de eso, y yo estoy convencido de lo contrario. Estoy convencido de que algunas personas saldrán de este cine o se levantarán del sofá y harán cualquier cosa para conseguir recuperar este mundo.